Hay un manantial de vida en tu ser, un tesoro muy valioso que debes proteger. Es el hogar que Dios quiere poseer, el mejor regalo que le puedes ofrecer. En 2026 estaremos conociendo el corazón obediente, el corazón resiliente, el corazón adorador, el corazón perdonador, el corazón alineado con su Creador. A partir de hoy, estaremos dimensionando el corazón. Hechos capítulo 26, versículo 12 en adelante. Con amplios poderes en mi mano, está hablando el apóstol Pablo, y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, oh rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor del sol, nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos, verso 14, por tierra. Y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte de pie, porque me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. Quiero que vayas a ellos y que les abra los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Por eso, rey Agripa, no desobedecí a esa visión celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero compartir algo que le he titulado: cuando genuinamente encontramos a Jesús. Cuando genuinamente encontramos a Jesús. Conocer a alguien o conocer de alguien son dos cosas completamente distintas. Parece igual, pero no son iguales. Conocer de alguien es tener información, no es tener un conocimiento profundo de la persona. Pero conocer a alguien ya es tener un conocimiento profundo de la persona, como el caso de los esposos, padres con hijos, hijos con padres, o con los abuelos, o con los familiares, o amigos que tienen años alrededor tuyo. Son personas que tú las conoces, no que conoces de ella. Por ejemplo, yo conozco a la pastora Edith, yo conozco a Esther, conozco a Gibi, y conozco a muchos que tienen años aquí. A Alessandra la conozco, pero hay otros aquí en la isla que yo conozco de ellos. Los conozco de años, pero no los conozco como tal. ¿Y por qué los conozco a ellos, a los que yo les nombro? Porque hemos compartido mucho tiempo juntos, años juntos, las muchas experiencias que hemos vivido, las muchas conversaciones que hemos tenido. Por ejemplo, conozco a Marlon, hemos conversado por muchos años juntos. Vivimos en una generación que tiene mucho conocimiento acerca de Jesús, pero pocos realmente le conocen. No han tenido un verdadero encuentro con Él. Muchos están en las iglesias por años, numerosos saben bastante de doctrina, tienen bastante conocimiento de la Biblia, pero eso no necesariamente significa que han tenido un encuentro con Jesús, que lo conocen realmente. El hecho de estar en una iglesia, puedes conocer de Jesús, tener información de Jesús, pero no necesariamente, obligatoriamente te hace que conozcas a Jesús, o el saber mucho de la Biblia, o el conocer mucho de doctrinas. Y eso se lo puedo demostrar también a nivel bíblico. Judas, por ejemplo, Judas, a pesar de estar cerca de Jesús, de pasar mucho tiempo con él, de dormir cerca de Jesús, de comer con Jesús, de que Jesús le confiara sus finanzas, nunca tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Y lo podemos comprobar en el hecho de que su corazón nunca se transformó. Porque una de las cosas que ocurre cuando uno conoce a Jesús es que tu corazón es transformado. Y así hay muchos que dicen conocer a Jesús, pero en realidad no lo conocen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esta historia? Tiene que ver mucho. Pablo, en este pasaje, es llevado ya está a punto de ser sacrificado por predicar del evangelio.
ya fue acusado y ahora es llevado ante el rey Agripa. El rey Agripa era el rey Herodes, el rey de Israel, el rey de los judíos. Y él comienza a relatarle en su defensa cómo fue su encuentro con Jesús y cómo lo llevó a convertirse a él. Y él le comienza a contar que iba de camino a Damasco con autorizaciones de los principales sacerdotes para perseguir, para castigar, para apresar a los cristianos. Pero de repente los planes cambiaron, porque al mediodía en ese camino a Damasco, dice él que a mediodía el sol estaba caliente, estaba muy fuerte, el sol estaba resplandeciente, y sin embargo vino una luz más fuerte que el sol. Era tan fuerte que dice el texto que cayeron en tierra él y sus acompañantes de la luz que les resplandeció. Y entonces en medio de eso que estaban en el suelo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Eso se aplica, o sea, en otras palabras, déjate de ser tan terco, tan obstinado, estás equivocado completamente. Porque el buey, en aquel tiempo, el buey cuando no quería arar, los campesinos tomaban una lanza y en la punta tenía un metal que le llamaban el aguijón. Y cuando el buey no quería hacer el trabajo, cuando el buey estaba obstinado, estaba perezoso ese día, estaba terco, entonces le metían la lanza para que el buey hiciera su trabajo. Entonces, ¿qué hacía el buey? Lanzaba la patada y pensaba que al lanzar la patada lo iban a dejar tranquilo. No, es cuando lanzaba la patada es que más le hundían el aguijón. O sea, en otras palabras, diciéndole: güey, no seas tan terco, haz tu trabajo. Entonces eso es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Otras palabras, deja de ser tan terco contra mí. Y él le pregunta, el Señor le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Me he aparecido a ti porque tú me vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras cosas que te voy a mostrar. Y yo te voy a librar de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Como podemos ver, Pablo tuvo un encuentro real, y eso fue en Hechos capítulo 9, con el Señor Jesús. A partir de ese día realmente él conoció al Señor. Ahora, Lucas, el autor del libro de los Hechos, en este relato que le está contando, en esta defensa que está haciendo Pablo ante el rey Agripa, Lucas, como es un hombre, como es doctor, es muy detallista, y se da cuenta que en Pablo y en nosotros los creyentes y el que no es creyente, hay dos grandes obstáculos para no poder encontrar a Jesús. Dígale que está a su lado: hay dos obstáculos que no nos dejan encontrar con Jesús. Verso 9 dice, mire lo que dice el apóstol Pablo en la Reina Valera contemporánea: reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí Lucas presenta el primer gran obstáculo, mi amado, para que todo creyente y aún toda persona no creyente en Jesús tenga un encuentro genuino con Él. Y ese primer obstáculo o gran obstáculo es la religión de cada persona. Note usted que él dice: reconozco haber creído. En la Reina Valera antigua dice así: yo ciertamente había creído. Déjeme explicarle qué significa la palabra religión. Es un sistema de creencias que produce comportamientos, valores culturales, éticos y sociales a través de lo que una comunidad se conecta con lo que considera sagrado y trascendente. Un sistema de creencias. Y Pablo dice: reconozco haber creído. O sea, esa era mi religión. En otro texto dice que era de los fariseos. Era una corriente religiosa de la época. Entonces, como podemos ver, Pablo tenía su manera de creer en Dios, y ese era su principal obstáculo para conocer a Jesús. Él era de la corriente de los fariseos y de los muy comprometidos, de tal manera que todo lo que consideraba una creencia contraria al fariseísmo, él procuraba perseguirlo. Y mi amado, mucha gente no se acerca a Dios como Él lo establece, sino como ellos quieren hacerlo. Y eso es religión. Y por eso a muchos creyentes y mucha gente que no es creyente les cuesta acercarse y tener un encuentro con el Señor. Les cuesta conocer al Señor. Porque de una u otra manera, aunque digamos seguir a Jesús, la mayoría de nosotros tenemos nuestra propia religión. La mayoría de nosotros tenemos nuestra propia creencia. ¿Y dónde lo podemos ver? En nuestros comportamientos, en nuestros valores. Nuestros valores somos, porque los valores se destacan en nuestra vida o se establecen en nuestra vida de acuerdo a lo que creemos. Por ejemplo, le voy a explicar. El que cree que prosperar es bueno, su valor es la productividad. Entonces, aquel que cree en Dios, a su manera, así va a ser su valor. Su valor va a ser de esa manera.
Entonces por eso es que hay mucha gente que le cuesta encontrarse con Jesús, porque van a donde Dios a su manera y no a la manera de Dios, porque eso es lo que es religión. Y realmente esto es lo que es un obstáculo para encontrarnos con el Señor. Entonces nos pasa como decíamos al inicio, muchos están en la iglesia por años, pero no conocen a Jesús. Numerosos saben de bastantes doctrinas, pero no conocen de Jesús. Demasiada Biblia, pero no conocen de Jesús. Porque conocer todo esto, tener todo este tiempo, toda esta experiencia, no significa realmente que podamos conocer al Señor. Señoras y señores, si había alguien que sabía de Biblia era Pablo, y estaba equivocado. Si alguien que sabía de la palabra de Dios era Saulo, y estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque su religión lo estaba llevando a cometer ese error de no acercarse al Señor. Y Pablo nos muestra algunos síntomas de alguien que está estancado en el obstáculo de la religión. Pablo nos deja ver, y es bueno ver esos síntomas, porque es como cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, usted tiene síntomas de tal cosa. Entonces la palabra o Pablo nos va a mostrar si nosotros tenemos síntomas de religioso. Y el primer síntoma que puedo encontrar es una persona religiosa vive la palabra parcialmente. Dios dice en su palabra que Él es el único Dios, el verdadero Dios. En el Antiguo Testamento Pablo lo sabía. Mandó a que se le adore como único Dios. Pero señoras y señores, cuando usted mira en la palabra, Dios nunca estableció que había que asesinar a aquellos que adoraran a otros dioses. Dios nunca estableció, nunca puso como ley, óigame bien, que había que asesinar a su pueblo escogido, los judíos. Señoras y señores, nunca estableció como eso. Es más, cuando los discípulos de Jesús en Samaria no fue bienvenido cierta vez Jesús, óigame bien, le dicen dos de sus discípulos, más exactamente los hijos de Zebedeo: Señor, si quiere, oramos al cielo para que caiga fuego del cielo. Y el Señor le dice: ven acá, ¿de qué espíritu son ustedes? En otras palabras, ¿en qué hora se me volvieron ustedes religiosos? ¿En qué hora ustedes se me volvieron religiosos? Entonces, mi amado, óigame bien, Pablo estaba persiguiendo a los judíos y Dios no quería que matara a su pueblo, porque aunque eran cristianos, eran judíos. Y suponiendo que ellos estaban equivocados, los que creían en Jesús como Mesías, Dios enseñaba que no había que perseguirlos ni asesinarlos. Pero Pablo estaba usando la palabra parcialmente. Entonces el tomar una parte de la palabra es señal de religión que hemos construido en nuestra vida. Cuando nosotros decimos esta parte de la Biblia me gusta, pero esta no, eso se llama religión. Porque tienes un sistema de creencia. Señoras y señores, el evangelio es diferente a la religión. La religión es el intento del hombre a acercarse a Dios, pero el evangelio es el invento de Dios, o el camino de Dios, o el medio de Dios para acercarse al hombre. Señoras y señores, no somos salvos porque nosotros llegamos al Señor, sino porque el Señor llegó a ti. El apóstol Pablo dice que Cristo nos amó primero. O sea, antes de tú amar al Señor, ya el Señor te amaba a ti. Desde que antes de que tus padres, desde el momento que te concibieron, ya el Señor te amaba. Es más, recuerde que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, mi amado. No es la religión la que nos acerca a Dios, es el evangelio. Es el evangelio que nos acerca a Dios. Pero muchos de nosotros creamos nuestras propias religiones y eso nos aleja del Señor. ¿Cómo demostramos que la estamos creando? Cuando tomamos parte de la palabra, ya eso es religión en nuestra vida. Así que te hago una pregunta: ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios como Él la enseña? ¿O solo tomamos aquello que respalda mis ideas, mis emociones y mis decisiones? Porque muchos de nosotros caminamos en la palabra, óigame bien, si respalda nuestras ideas, si respalda nuestra emoción y si respalda nuestra decisión. Pero pregunto, cuando la palabra está en contra de tu emoción, de tu decisión y de tu idea, ¿qué haces tú? Si tú no la tomas, estás construyendo una religión para acercarte al Señor. Por lo tanto, nunca vas a conocer al Señor. Cuando la palabra me confronta con algo, otra segunda pregunta: cuando la palabra nos confronta con algo, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿O buscamos una manera de justificar nuestra conducta? Señor, tranquilo, poco a poco. Dame estos añitos que yo me voy a casar. Llevas 10 años y no te casas. Dame estos añitos que yo te voy a diezmar. 10 años en la iglesia y todavía no diezmas. Eso se llama religión. Mi amado, por ejemplo, una persona que vive la palabra parcialmente dice: amo a quienes me tratan bien, pero no tengo nada que ver con aquellos que me hacen daño, los tengo a distancia.
Eso es vivir la palabra parcialmente. Porque la Biblia dice que aún a nuestros enemigos tenemos que amar. Gracias por el amén. Por ejemplo, sé que debo perdonar, pero en este caso es un caso específico. Es que ella me los puso y bien puesto, pastor. Entonces yo no puedo perdonar eso. Justificamos nuestro enojo. Señoras y señores, recuerde lo que dice la Biblia en el caso de los casados: que no se ponga el sol sobre tu enojo y ya tienes una semana molesta con el marido. Eso se llama religión. Y por eso muchas veces no logramos conocer al Señor, porque levantamos nuestra propia religión dentro del camino del Señor. Por ejemplo, Dios dice que no debemos juzgar, pero yo sí puedo señalar porque sé que esa persona está equivocada. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que mides serás medido. Pero somos buenos para señalar a la gente, y eso se llama religión. Entonces el problema de muchos de nosotros es que no nos encontramos constantemente con Jesús porque estamos envueltos en nuestra propia religión. ¿Para qué congregarse tanto? Donde la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ya se te ha vuelto una costumbre. Porque si no fuera una costumbre, tú te levantaras cada vez para ir a la iglesia. Pero si no te levantas, es porque no es costumbre para ti. Si no es una costumbre quedarte en casa. Eso es religión. La Biblia enseña que yo me tengo que congregar. Jesús mismo, siendo Dios, se iba al templo. Y no solo al templo, al grupo de amistad, porque también iba a las casas y predicaba. Cuando ves el libro de los Hechos, la iglesia se congregaba en el templo y se congregaba en las casas. Qué silencio, y no sé por qué. Pensé que los religiosos estaban en el primer servicio. Señoras y señores, cuando tú tomas un pedazo de la Biblia sí y un pedazo de la Biblia no, se llama religión. Pastor, pero ¿cómo me vas a decir eso? Tengo 10 años, está en la iglesia. Perdona, religioso. Y el problema no es la religión, el problema es que dejas de conocer realmente a Jesús. Porque eso estaba impidiendo que Pablo conociera a Jesús. Estaba impidiendo que Pablo se acercara a Jesús. Pero no termina ahí. Versículo 10, léalo conmigo, por favor, 10. Y eso mismo dice el apóstol Pablo, y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos santos. ¿A quiénes puso en la cárcel? Hasta que llegué a probar su muerte. O sea, los asesiné a todos, rey. En las sinagogas, mira, en los grupos de amistad, en el templo, muchas veces los castigué, los forcé a que blasfemaran de Cristo. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguía aún las ciudades extranjeras. Damasco no era una ciudad judía, era Siria. Y el apóstol Pablo, mi amado, estaba tan religioso que perseguía a los judíos cristianos. Óigame bien, aún a otras ciudades. Déjeme decirle algo. Otro síntoma que da el doctor Lucas, porque el que escribe esto es Lucas, otro síntoma de la religión es que estamos estancados en una religión, es perseguir a la iglesia. Dígale que está a su lado, perseguir a la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos sin importar si eran nuevos, si eran antiguos, si eran pastores, si eran evangelistas o si se había recién convertido a Cristo. Los perseguía, dice, hasta las ciudades extranjeras. El tipo pagaba un tiquete de avión con tal de arrancarle la cabeza a esa gente, con tal de torturar a esa gente, con tal de decirles: niega a Cristo y lo vas a negar, porque si no te arranco un dedo, te arranco la cabeza. Y usted se ríe, pero era seria la cosa. Y otro síntoma, mi amado, de una persona religiosa, pero otro síntoma de una persona que está en religión no es solo que vive la palabra parcialmente, sino que persigue a la iglesia. El que vive una religión se conoce porque habla mal de la iglesia, mal de los hermanos, mal de los pastores, mal del recién convertido. La gente allá afuera, cuando alguien se convierte acá adentro y suponiendo era drogadicto, dice: ¿ya tuviste? Fulano de tal era drogadicto, era sinvergüenza, era bandido, ahora y que santo y que aleluya. Ahora y que ejemplar, para fregarlo, por no decir la otra palabra. Usted lo dijo. Señoras y señores, así piensa el religioso. Así piensa, mi amado. La persona que está en una religión se dedica a criticar al hermano que está al lado, a señalar al que está frente, a señalar al que está detrás, a atacar la propia iglesia, a atacar pastores, a señalar pastores, pastor no sé cuándo. Y nosotros nos olvidamos, mi amado,
Óigame bien, me gusta algo que le dice. Oiga, yo pregunto, ¿Jesús estaba en carne en esos momentos o era una visión del cielo? No, una visión del cielo. Jesús ya había ascendido en los cielos y le muestra una visión. Y lo que me gusta es que la voz le dice del cielo: Saulo, Saulo, ¿qué me persigue? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Soy yo, tú, Jesús, a quien tú persigues. El problema es que cuando tú hablas mal de un pastor, estás hablando mal de Jesús. El problema cuando tú hablas mal de tu hermano, estás hablando mal de Jesús. Hasta de tu propio esposo, delante de tus amigas, estás hablando mal de Jesús y él es cristiano. Gracias por el amén. Y ese es el problema. La gente religiosa ataca el cuerpo de Cristo. Nota cómo lo llama Pablo: los santos. Tenían defectos como usted y yo, pero eran los santos del Señor. Era el cuerpo del Señor. Y la gente religiosa piensa de esa manera. Y tú ves creyentes que juzgan a un pastor y no saben lo que uno vive. No saben a cuántas vidas uno ha bendecido. Toda la batalla que uno ha librado en esta vida. Y por algo que uno hace te juzgan sin saber todos los procesos y las luchas que uno ha tenido para ayudar a tanta gente. El sábado pasado, por ejemplo, me invitaron a una fiesta. Y me ubicaron en la mesa. No era de otra iglesia. Y me fui a esa fiesta. Y me siento al lado de una pareja y el hombre se me acerca y me dice: pastor, te voy a decir algo. No vienes a esta iglesia. Me dice: pero hace 12 años tú visitaste mi casa. Y tú me diste una palabra que cambió mi vida matrimonial. Yo venía de una relación destruida. Tú sabes que tengo un hijo mayor. ¿Tú te acuerdas? Yo le dije: bueno, no me acuerdo 100%. Pero dice: pero yo tengo mi hijo, ahora tiene tantos años. Y tú me diste una palabra para mi matrimonio. Y dice: no una palabra profética, me diste un consejo. Y ese consejo me ha servido para ahora tener 12 años de casado. Y amado, y cualquier persona nos destroza a nosotros la vida. Estos días llamó un pastor amigo, el del concierto que salió en la prensa, con lágrimas en sus ojos, amado, porque los mismos creyentes los estaban atacando, señalándolo. No era gente inconversa, gente del camino, tratándolo como un ladrón, donde él está dando la cara, simplemente porque una cantante no quiso venir de los Estados Unidos y ya lo estaban tratando como un ladrón. Señoras y señores, tú no persigues al pastor, tú persigues a Jesús. Y quien persigue a Jesús es un religioso. Y el problema es que nunca te vas a encontrar a Jesús, porque ¿cómo te vas a encontrar a quien tú te persigues? No sé si me explico. ¿Cómo te quieres encontrar a aquel que tú te estás persiguiendo? Igual con los hermanos. Mi amado, por eso dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma medida que te miden, te van a medir. Con lo que tú mides, te van a medir un día. Ten presente eso que dice la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, ese es otro síntoma del religioso. Pero Pablo muestra otro gran obstáculo que impide poder tener un encuentro real con Jesús. Y no solamente la religión. Verso 9 dice: reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén. Con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes, puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. El otro gran obstáculo que impide tener un encuentro real con Jesús, tóquese así, por favor, tóquese aquí. Diga conmigo: mi pensamiento. Nuestros pensamientos. Reconozco haber creído que era mi deber, dice, creído que era mi deber hacer cualquier cosa contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, mi creencia me llevó a pensar que tenía que hacer esto. Y mire, religión es un sistema de creencia que produce comportamiento y valores culturales, éticos y sociales. O sea, la religión influencia nuestra manera de pensar. No sé si me hago entender. O sea, de acuerdo a tu religión, así será tu manera de pensar. Y eso fue lo que pasó en Pablo. Nuestros pensamientos pueden volverse el obstáculo más fuerte para encontrarnos con Jesús. El que tiene años en la iglesia podrá pensar, decir: ya yo tengo muchos años en la iglesia, yo conozco a Jesús. Entonces, yo no necesito nada más. Ya me sé la Biblia, me sé lo de la segunda venida. Entonces, ¿para qué voy a seguir cambiando? Ese pensamiento te está alejando de Jesús. Otro pensamiento puede ser: yo no necesito que nadie me enseñe sobre Dios. Mi amado, si ya estás pensando a ti, ya estás lejos de Jesús.
Porque todos necesitamos que alguien nos enseñe de Dios. Gracias por el amén. Todos necesitamos que alguien enseñe de Dios. Es más, hasta Jesús se sometió a José, que era un hombre terrenal, y él siendo Dios, José le enseñaba de Dios. ¿Qué se deja para cada uno de nosotros? Mi amado, Pablo estaba tan convencido que estaba haciendo lo correcto que no se detuvo a considerar que podía estar equivocado. Y el problema de muchos de nosotros que pensamos muchas veces que estamos haciendo lo correcto y no nos detenemos a hacer un alto en el camino. Déjame ver si lo que estoy haciendo estoy equivocado. Pablo le dice al rey Agripa: yo pensé que era lo bueno, yo pensé que era lo correcto, y más que lo aprobaban los sacerdotes, más que me dieron cartas. Entonces yo me dediqué a perseguir esa iglesia, a matar todo el que podía, porque yo pensé que era lo correcto. Te hago una pregunta, hagámonos una pregunta. ¿Estamos dispuestos a permitir que Jesús transforme nuestros pensamientos? ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Estamos dispuestos? Que cuando Él muestra algo y contradice lo que siempre ha creído, ¿tú estás dispuesto a decir: voy a cambiar esa creencia? Es ahí que tenemos que hacer. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra creencia, porque si no cambiamos nuestra religión, nuestra manera de pensar se va a convertir en un obstáculo para seguir creciendo en el Señor. Algunos de los muchos beneficios cuando genuinamente nos encontramos con Jesús: una vida en constante transformación. Dígale que está a su lado: cuando tú te encuentras con Jesús, dígale, cuando tú te encuentras con Jesús, nunca vas a dejar de ser transformado. Señoras y señores, si tú tienes 15 años en el Señor, 20 años en el Señor, y todavía sigues siendo el mismo borracho, tú no has tenido un encuentro con Jesús hace rato. Si todavía sigues siendo la misma vieja chismosa, hace rato que no te encuentras con Jesús. No sé si me explico. Si todavía sigues siendo la misma persona mentirosa, todavía no te has encontrado con Jesús hace rato. Porque aquí está diciendo una vida en constante transformación. El apóstol Pablo, cuando se encontró de verdad con Jesús, nunca más persiguió a los creyentes, nunca más persiguió a los santos. Así que, mi amado, si usted quiere cada día seguir transformándose, usted necesita encontrarse con Jesús. Ahora, déjeme decirle algo. Mire bien, todos necesitamos cada día seguir transformándonos hasta el día que nos vayamos a la presencia del Señor. Todos necesitamos. Por consecuencia, todos necesitamos encontrarnos con el Señor cada día. Necesitamos provocar encuentros con el Señor. Segunda cosa: conocerás más al Señor. No fue hasta este momento que Pablo conoció más al Señor. Antes esa gente cree en ese fanático, en ese tipo que se la da de Mesías. Pero ahora él conoce al Señor, ahora escucha su voz, ahora entiende que es Jesús, ahora entra en otra dimensión y conoce al Señor. Cuando tú tienes un encuentro genuino con el Señor, vas a conocer al Señor más. Por eso es importante que provoquemos esos encuentros con el Señor. Un tercer beneficio: cuando verdaderamente encontramos a Jesús, vamos a ser más como Él. Dígale que está a su lado: nos vamos a parecer más a Jesús. Mira, mi hermano, si a ti te controla el enojo, si a ti te controla la mentira, tú necesitas un encuentro con el Señor. Si a ti te controla el no perdonar, necesitas un encuentro con el Señor. Necesitas. Si te controla la depresión, necesitas un encuentro con el Señor. Porque cuando tú te encuentras con el Señor, te vas a parecer más a Él. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué le digo esto? Mire bien. Porque después de esto, Pablo, ahora como Jesús, le abría los ojos espirituales a otro. Le llevaba a otro a convertirse de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, cosa que no hacía antes. Pero ahora Pablo lo está haciendo. ¿Pero por qué lo hace? Porque se encontró con Jesús. Entonces lo que Jesús hacía antes, ahora Pablo lo hace como Jesús lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque se encontró con Jesús. Dile que está a su lado: cuando tú te encuentras con Jesús, vas a ser más como Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando realmente encontramos a Jesús, se va a despertar en nosotros los cuatro una pasión por servirle. Señoras y señores, dice en el 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, ahora obedecí. Y ahora Pablo era indetenible. Pablo daba la vida por servir al Señor. Pablo no le importaba perder la vida con tal de servir al Señor. Es más, está preso por servir a Cristo.
Está a punto de ser sacrificado por servir a Cristo. Era tanto su pasión, era tanto la pasión por servirle, que el rey Agripa en esa conversación le hace el capítulo. No se lo voy a dar todo fácil. Le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. Señoras y señores, cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, no deja de ganar a otros para Jesús. No dejas de ganar a otro, no dejas de hablar. Es como cuando tú vas a una película y la película te parece muy buena, tú se la sales contando a todo el mundo y se la recomiendas. O una serie y tú le dices: mira, vétela, pero tiene 15 capítulos, está buenísima, te va a gustar, te va a parecer increíble, tú vas a ver, sobre todo en tal episodio está espectacular. Cuando alguien se ha encontrado con Jesús, va a hablar de esa manera de Jesús. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira cómo Jesús transformó mi familia. Mira cómo me transformó a mí. Yo era un borracho, mira cómo me sacó. Mira, yo era un mujeriego, mira cómo me cambió. Yo era una persona iracunda, mira cómo me transformó. A mí mi marido no me podía decir algo porque yo le respondía con 30. Ahora ni una, me tranquilizo. Eso lo hizo Jesús. Tú le sirves ganando a otro, no pierdes la pasión. Pero cuando una persona, mi amado, no se siente motivada a predicar, no se siente a ganar a otros para el Señor, es porque sencillamente hace rato se dejó de encontrar con Jesús. Hace rato dejó de tener citas con el Señor y se ha venido apagando. Ahora la pregunta es: ¿qué necesitamos hacer para encontrar realmente con Jesús? ¿Cuántos se quieren encontrar con Jesús? ¿Cuántos se quieren encontrar con Jesús? ¿Qué necesitamos? Pregúnteme, pastor, ¿qué necesitamos? Lucas nos dice que necesitamos. Él nos da los síntomas, pero lo bueno es que nos da la cura. Y nos explica los beneficios si somos sanos, si nos encontramos con Jesús. Y lo primero que debemos hacer es entender y no olvidar que Él anhela encontrarse con nosotros. Señoras y señores, no fue Pablo el que provocó el encuentro. El que mandó el resplandor fue el Señor. El que mandó la luz brillante fue el Señor. Pablo no fue el que lo provocó. Pablo no fue el que le dijo: Señor, aparécete. No, fue el Señor. Y mi amado, yo quiero decirte en este momento: ¿sabe por qué el Señor trae esta palabra? Pregúntame, pastor, ¿por qué? Porque Él quiere encontrarse contigo. Jesús nos está buscando, Él está buscando un encuentro. Esta palabra no es una casualidad. Él está viniendo para decirte: yo me quiero encontrar contigo, yo me quiero encontrar con tu casa, yo quiero meterme allí y traer transformación a los tuyos. Cierto día iba de camino en Jericó, multitud lo rodeaban, pero de repente ve a alguien pequeñito subido a un árbol y le dice: Zaqueo, óigame bien, porque Él conoce tu nombre, Él sabe tu nombre, tu nombre están escritos en las palmas de las manos del Señor. Él conoce tu nombre, Él conoce tu necesidad y le dice: Zaqueo, baja, pero no solamente para conocerlo, le dice: baja, porque es necesario que yo entre en tu casa hoy. No es que Zaqueo lo inventó. Zaqueo lo único que quería era tener curiosidad, porque le habían contado de Jesús, le habían dicho de Jesús. Pero note lo que Zaqueo dice: Señor, todo lo que haya robado a los pobres se lo voy a regresar cuadruplicado, se lo voy a regresar multiplicado. En otras palabras, el encuentro con Jesús lo cambió, lo transformó. Y Jesús quiere venir a tu encuentro. Jesús quiere encontrarse contigo. Eso es lo primero que tú tienes que entender y nunca olvidar, para que puedas tener encuentros con el Señor. Porque el problema es que pensamos que no, Él puede tener encuentros con el pastor, Él puede tener encuentros con el líder, Él puede tener encuentros con fulano, pero conmigo no. Contigo sí. Agarra la mano al que está a tu lado, dile: Jesús se quiere encontrar contigo. Vamos, díselo, dice: Jesús se quiere encontrar contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que puedo ver para provocar un encuentro que necesitamos, mi amado, es importante abrir nuestro corazón a lo sobrenatural. Señoras y señores, ¿con qué impactó Jesús a Pablo? Con un resplandor al mediodía, un resplandor más fuerte, una luz más brillante que el sol. Imagínense cómo sería ese sol, esa luz. Los que trabajan en construcción al mediodía, ¿cómo está el sol? Ahora imagínate si viene una luz más fuerte que ese sol. Por eso ellos todos cayeron al piso, porque no podían ver. Hermano, ¿cuántos quieren tener un encuentro con el Señor? Dígale que está a su lado: ábrete a lo sobrenatural. El problema de muchos de nosotros es que no nos abrimos a lo sobrenatural. No nos abrimos a lo sobrenatural. Yo puedo decirlo con algo tan sencillo.
Muchas veces nosotros llamamos aquí adelante y tú lo ves, solamente pasan 4 o 5, el resto, ay no, lo mismo de siempre. Yo no necesito. Por eso es que Jesús no se encuentra contigo, porque te has olvidado que Jesús es sobrenatural. Te has olvidado que Jesús es sobrenatural. Mi hermano, cada vez, usted sabe por qué mucha gente no es ministrada en la iglesia y solamente pocos son ministrados. Pregúnteme, pastor, ¿por qué? ¿Por qué pocos son ministrados? Pregúnteme, pastor, ¿por qué pocos son ministrados? Porque hay unos que vienen con hambre de Dios. Señor, quiero encontrarme contigo. Señor, quiero que tú me ministres. Señor, hoy no quiero escuchar la palabra de ese chiquitico. Hoy no quiero ver el chiquitico cantar. Quiero sentir tus ángeles. Quiero escuchar tu voz. Quiero sentir tu presencia. Quiero que seas tú tocándome. Quiero que seas tú ministrándome. Señor, yo voy. Es más, por eso es que mucha gente no quiere venir a la casa de Dios. Dice, hay otra vez una palabra de ese pastor que todos los domingos predica. Hay otra vez un canto de ese grupo, las 4 hermanitas que se suben ahí a cantar lo mismo de siempre y la misma historia. Por eso es que no tienes encuentros en la iglesia con Jesús, porque no vienes abierto para percibir lo sobrenatural del Señor. Queremos buscarlo con el razonamiento, queremos que buscarlo en inteligencia. No, usted tiene que abrirse, mi amado. Abrirse, Señor, tócame hoy. Si me tienes que revolcar en el piso, revuélcame. Si tienes que electrocutarme, electrocútame. Pero hoy yo te quiero sentir, hoy yo te quiero conocer. Hoy yo quiero escuchar tu voz. Hoy yo quiero escuchar que tú vas a ministrar mi vida, que tú vas a ministrar mi ser. Y no solo el resplandor, óigame bien, cambió a Pablo. Lo que más cambió a Pablo fue escuchar la voz de Jesús. Cuando escuchó la voz que decía, Saulo, Saulo, él le dice, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Esa voz lo transformó para siempre. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no leen la Biblia? Pregúnteme por qué, pastor. Porque creen que no es un libro sobrenatural. Y esa es la voz de Dios. Porque la lees como un libro normal, como un libro de historia. Señoras y señores, yo les confieso, yo nunca he tenido una experiencia donde Dios me ha tumbado, una experiencia donde Dios me ha electrocutado, una experiencia donde Dios me ha dejado tirado 3 horas en el piso. Pero algo sí sé, cada vez que voy a la palabra le digo, papá, necesito tu voz. Necesito que me hables. Necesito que me confrontes. Si hay algo que cambiar, ayúdame a cambiarlo. Si hay algo que hay algo en mí que tenga que desaparecer, que arrancar y quitar, por favor, quítamelo. Háblame. Y por eso es que la palabra en algunos hace efecto y en otros no. Y por eso hay gente que viene el domingo y sale dejando el mal vicio, pero hay otros que siguen con el mal vicio. Porque la mente natural que trae se llaman las mismas mentes. Ay, que a ese pastor le falta unción. Y a ti te falta unción en tu espíritu para recibir. Te falta tener el corazón abierto, el espíritu abierto para recibir las palabras del Espíritu Santo. Porque hay unos que sí transforman y otros no. Porque hay unos que escuchan y dejan lo malo y otros no. ¿Será el pastor? ¿Será el predicador? ¿O será tu corazón? A ti nadie debería invitarte. Pasa adelante, da un grito de júbilo, da un grito. No, tú deberías estar aquí en primera fila desde que llegue. Señor, vine a adorarte. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte. Pero muchos de nosotros cantamos esa canción. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte. Subiré. Necesitas conectar tu espíritu, mi amado. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, esto se llama vida espiritual. Necesitas sacar tu espíritu del cuerpo, necesitas conectarlo con el Señor. Necesitas conectarlo con el Señor. Necesitas meter la creencia. Recuerda que religión es creencia y llevarte una conducta, un comportamiento. Mi amado, usted no puede decir que viene a adorar a Dios donde usted está así. Tiene que haber un comportamiento, tiene que haber una conducta. Si tienes una creencia, tiene que haber una conducta. Pablo enseguida predicaba del Señor. No sé si me hago entender.
Y por eso hay unos que son transformados y otros no. Y tienen los mismos años en la iglesia. Por eso hay unos que tú los ves en la iglesia y otros metidos en el SNE. Y vienen a la misma iglesia. Por eso es que tú ves que hay unos que son fieles y otros infieles. Y vienen a la misma iglesia. Porque están abiertos a lo sobrenatural. ¿Cuántos se abren a lo sobrenatural? ¿Cuántos se abren a lo sobrenatural? ¿Cuántos se abren? Tú no se imagina cuántas veces el Señor, mire mi hermano, yo le voy a decir la verdad, hay veces yo no me quiero levantar en la madrugada, el Señor me abre los ojos. Ahorita me preguntaron a alguien cuando llegué a la iglesia al primer servicio, me dijeron: pastor, ¿dormiste hoy? No, mira, a las 12 y pico se me abrieron los ojos, pero dije, no me voy a levantar, me quedé con mis ojos cerrados en la cama, de que me duermo. Y volvió otra vez a las 3 y se me abrieron los ojos. Yo sé que era el Espíritu Santo, pero ya en la última ya no pude, no me voy a levantar. Y sentí una presencia hermosa del Señor, una presencia maravillosa del Señor. Mi hermano, ¿usted cree que el mensaje que le llega al corazón a las personas cada domingo es porque yo predico bonito? No, Señor. Es Jesús tocando corazones. Es Jesús tocando vidas. Pero yo no puedo dar eso si no soy ministrado por Él, si no tengo encuentro por Él. Para aquellos que quieren ser predicadores, no es punto 1, no es punto 2. Necesitas que encontrarte con el dueño de la palabra. Necesitas conectarte con aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dígale que está a su lado: sobrenatural. Abra su corazón a lo sobrenatural, mi amado. Abra su corazón a lo sobrenatural. No se cierre las cosas sobrenaturales. Pasa adelante cuando lo llamemos. Es importante eso, que no nos cerremos a las cosas sobrenaturales de Dios, para que usted pueda tener un encuentro con Dios. ¿Qué más necesitamos, pastor? ¿Qué más necesitamos? Por favor, rinda su corazón al Señor, rinda su vida al Señor. Verso 19, Pablo le dice: por eso rey Agripa no desobedeció a esa visión celestial. Pablo rindió su vida, entregó el mando de su vida al Señor. Deja que Jesús sea el capitán de tu barca. Entrégale el timón. Haz todo lo que te manda hacer. Entrégale el control de tus planes, de tus decisiones, de tus proyectos, de tus relaciones, de tus sueños, de tus expectativas, de tu manera de pensar, de tu futuro, de aquellas áreas que no le quieres rendir. Como decía el pastor Alfredo, como decía el viernes, dice: yo y mi casa. Me gustó eso que digo: no yo y mi familia, yo y mi casa. Toda tu casa tiene que servir al Señor. Tus recursos, tus muebles, tu carro, tu esfuerzo, todo lo que tú tienes tiene que servirle al Señor. No sé si me hago entender. El problema es que mucha gente no tiene encuentros con el Señor porque todavía el yo está montado. Todavía la religión está montada. Todavía los pensamientos: es que aquí se hace lo que yo piense. No, aquí se hace lo que dice la palabra. Aquí se hace lo que ordena Jesús. Aquí se hace lo que manda Jesús. ¿Habrá alguien de acuerdo conmigo que quiera tener un encuentro con el Señor? Ríndase, mi amado, deje de pelear, deje de pelear. Mira, me gusta que el Señor le dice: Saulo, 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 por favor, dura cosa te dar coces contra el aguijón. En otras palabras, esto es un dicho judío. Lo que aplicaba es: deja de ser terco, muchacho. ¿Cómo luchas contra mí, que soy Dios? ¿Cómo luchas tú contra Dios, que es Dios? ¿Por qué te resistes a la voluntad de Dios? ¿Por qué no te doblegas ante la voluntad de Dios? Si Dios lo que quiere para ti es bienestar, Dios lo que quiere para ti es bendición. No sé si me hago entender. Dígale que está a su lado: deja de resistirte a Jesús. Entrégale tus emociones, entrégale tus decisiones, entrégale tus planes. Señor, ¿qué dice tu palabra? Señor, confírmame. Señor, muéstrame, esto es tuyo, no lo hago. ¿Sí o no? Señor, revélame, háblame. No voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que tú me digas, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile que está a su lado, dígale que está a su lado, dígale: por favor, rinde tu vida al Señor. ¿Cuántos van a rendir su vida al Señor? Ríndale. Mire, los matrimonios que tenemos años, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos. No podemos ganar todas las batallas. Hay batallas que decimos: no, que se la gane ella, por el bienestar del matrimonio. Y eso crea encuentro en nosotros. Eso crea que nos podamos unir como matrimonio. Y aquí no se trata de quién tiene la razón, que no tiene la razón. Se trata del matrimonio. Pues así se trata con Jesús. Ya basta de pelear con Jesús. Deja que Jesús tome el control de tu vida. Ríndele tu corazón a Él.
Le dice: oh rey Agripa, cuando yo recibí todo esto, ya dejé de luchar y me obedecí y me sometí a la visión celestial. Sométete a la visión celestial. Sométete al perdón. Sométete al cambio. ¿Hasta cuándo vas a beber, mi hermano? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a ponerle excusa al congregarte? ¿Cuándo vas a parar con las excusas? ¿Cuándo vas a parar con la excusa con perdonar a esa persona que tienes en el corazón albergado? ¿Cuándo te vas a someter a las autoridades como enseña la Biblia? ¿Cuándo te vas a bajar del camello? ¿Cuándo te vas a bajar? Mi hermano, no esperes. Mira bien, porque el Señor no te va a castigar, pero si alguien se va a pasar, va a utilizar al diablo para que te metan los aguijones. Y tú vas a estar pataleando, pero un día te vas a dar cuenta: oye, ¿por qué no me di cuenta hace rato? Cuando ya pierdas todo, cuando ya pierdas la bendición, y no que el Señor te la va a quitar, el diablo te la va a quitar, porque ese es el aguijón que cada uno tenemos. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: no te dejes hacer más daño del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se van a encontrar con Jesús? ¿Cuántos se van a encontrar con Jesús? Encuéntrese con Jesús y usted va a ver que su vida va a ser diferente.